desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados, en el que hoy vamos a hablar de la última carrera que hemos vivido en la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria. En esta ocasión me acompañan dos de los integrantes habituales del podcast. Me acompaña Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos para comentar, yo creo que una de las mejores carreras del último lustro de Fórmula 1. Desde luego, interesante y que va a tener cosas que hablar. Y seguramente nos vayamos a dejar algunas de las que pasaron por la parte de atrás, porque la parte de adelante es la que estuvo mucho más, en pantalla y la que nos ha llamado obviamente más la atención. También tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Yo no sé si diría del molustro, pero al menos de lo que llevamos de temporada creo que sí, que ha sido la mejor carrera. Desde luego, yo creo que es la que nos ha deparado más sorpresa, más emoción y un resultado que bueno, antes de llegar a esta carrera tampoco es que imaginásemos que fuera a ser así. Desde luego, lo que vamos a hacer ya es meternos en este Gran Premio de Austria y comentar lo que ha pasado en la clasificación, Emma, que yo creo que nos va a situar un poco con algunos pilotos que se ven retrasados, y ya nos metemos en la carrera, comentamos y entramos en la polémica que seguramente la vamos a tener que tocar más de una vez. Pues antes de ir con la clasificación, comentar que en los libres, en general, todo el mundo tuvo muchos problemas, salidas de pista, roturas de alerones, piezas volando y sobre todo en los segundos libres hubo acumulación de accidentes porque tuvo un accidente Verstappen, tuvo uno muy fuerte también Bottas, Vettel estuvo a puntito de que su Ferrari chocara contra el muro. Vamos, tuvieron problemas casi todos. El único así que se fue zafando fue Leclerc, que apenas yo no le vi ninguna salida de pistas y ningún problema, cosa que fue un poco la tónica de él durante el fin de semana. Ya metidos en clasificación, pues aquí a sabiendas de que había pilotos ya que iban que iban a penalizar y iban a salir de la cola de parrillas y así, por ejemplo Carlos, que discutíamos en el previo con Juan, que bueno, que Renault traía esta mejora, a ver si se le van a poner al McLaren, quizás pudiera ser propicio, quizá no, veríamos. El caso es que el motor que Sainz finalizó la carrera de Francia, ya estaba bastante agotado de kilómetros y finalmente McLaren apostó por incorporar la nueva unidad de potencia y además así, pues digamos que Sainz llegaba free de sanción al Gran Premio de casa que es Silverstone, con lo cual pues dentro de lo malo, pues intentar hacer lo mejor, ¿no? Y Carlos, pues a sabiendas de esas, pues la clasificación salió básicamente con el propósito de ayudar lo máximo posible a Lando Norris y así fue. Después también tuvo penalización Magnussen por cambiar 5 posiciones, o sea, por estrenar una nueva caja de cambios, con lo cual iba a perder 5 posiciones. Lo mismo que Hulkenberg, que perdía 5 posiciones por añadir un elemento adicional a la unidad de potencia. Y después Russell, que acumulaba posiciones de sanción, pues a eso le sumamos que al final acabó saliendo desde el pit lane por cambiar la especificación del alerón delantero y rompiendo con ello el parque cerrado. Y ya por último, y después haremos una reseña a la sanción, la primera sanción del año para Hamilton por estorbar, al igual que Russell estorbó a Kvyat, pues Hamilton estorbó a Kimi y le pusieron, en teoría, 3 posiciones y después hablaremos de las famosas 3 posiciones. Dicho esto, como podéis imaginar, tras esta acumulación de sanciones, lo que fue la clasificación y después la parrilla, pues, o sea, ahora os voy a leer una clasificación, pero es mentira, porque creo que como
de los 20 pilotos, únicamente creo que como 2 salieron en la posición que consiguieron en la clasificación, que creo que fueron Leclerc y Grosjean. El resto se movieron por las sanciones estas que comentaba. Dicho esto, Kubica y Russell pues quedándose en la Q1 como era previsible, y a estos les acompañó Kvyat, Stroll y Pérez. Después, metidos en la Q2, aquí ya se quedó Carlos, que bueno, o sea, hubiera sido un error garrafal intentar meterse en Q3 porque le impediría seleccionar el neumático a escoger. Bueno, y sabiendo que ibas a salir último sí o sí, pues ¿para qué más gastar juegos de neumáticos, no? También se quedó Ricardo, Albon, Hulkenberg y Grosjean. La verdad que los Renault parecía que iban hacia arriba después de Mónaco, Canadá. Trajeron la evolución en Francia y no sé. El propio Ricardo después de la carrera se manifestó contrariado con las prestaciones de Renault, que unas veces van y otras veces no. Y ya en la Q3, quizás la nota más destacada fue los problemas de Vettel que le impidieron salir a marcar un tiempo. Al acabar la Q2 encontraron un problema ahí ahora mismo no sé qué era, con algo con igual a refrigeración, no sé ahora mismo exactamente, pero el caso es que le impidió salir a rodar en la Q3 y clasificaba a 10º, pues eso, porque no podía salir a rodar. Noveno clasificó Gasly, octavo Giovinazzi, que una vez más se volvió a colar en Q3. Séptimo fue Raikkonen, sexto Lando Norris, quinto Magnussen, que la verdad, viendo todos los problemas de Magnussen, o sea, de Magnussen, sí, Magnussen y de Haas, verlo clasificar quinto, pues ostras, no sé, ya me llevé una sorpresa. Después, claro, se le sumaron las 5 posiciones de sanción y después la carrera ya lo devolvió al planeta Tierra, ¿no? Cuarto clasificó Bottas, tercero Verstappen, segundo Hamilton y pole para Leclerc, que logró una pole bastante merecida, sin discusión, ¿no? ¿Y qué más de la clasificación? Los puestos de Hamilton, que como decía le pusieron 3 puestos de sanción por estorbar a Raikkonen, pero al final acabó saliendo cuarto. Hacéis las matemáticas, saliendo segundo más 3 posiciones de sanción, debería haber salido quinto, pero la FIA tiene este curioso sistema de contabilizar las penalizaciones y después resumirlas que da pie a esto, ¿no? Que Hamilton tiene suerte hasta para esto, ¿no? O sea, sales segundo, penalizas 3 posiciones y sales cuarto. Bueno, pues así es la vida. La verdad, es un sistema que lleva desde el Paleolítico así, pero que este fin de semana se hizo más evidente por lo de Hamilton, ¿no? Y, y poquito más de la clasificación. Nada más señalar que tanto los Mercedes como Verstappen hicieron el tiempo de Q2 con el neumático amarillo, el medio y el resto con el más blando, con lo cual volvía a haber una discrepancia a la hora de elegir el neumático con el que arrancar la carrera y por ende la, la estrategia de carrera, ¿no? Verstappen y los dos Mercedes apostaban por el medio y Ferrari, en este caso sobre todo Leclerc, viendo que los problemas que tenía Vettel, pues por el blando, ¿no? La cosa no era tan clara como en Paul Ricard, donde el blando era muerte segura. Aquí el blando no daba eso, ¿no? De hecho, pues, salvo estos pilotos que comentaba Mercedes y Verstappen, el resto para marcar el tiempo en Q2 eligieron el blando, pero bueno, pues a priori todo parecía indicar que, que el medio no iba a ir mal tampoco, o sea que iba a ser cuestión
de detalles que entre cosas influyeron mucho en lo que es el fin de semana, el calor que hizo en Austria estos pasados días. La verdad es que no me puedo imaginar, mira que aquí tenemos aquí a José que sabe lo que es estar cerquita del infierno en cuanto a calor, pero estar a más de 30 grados en una zona montañosa, ostras, yo no sé qué es lo más cercano al infierno, ¿eh? Porque 30 grados ahí con las montañas, eso debe ser, vale, que no hay humedad, pero, ostras, el ahogo, no sé, en alguna vez se me transmitía por la tele ver ahí los austriacos ahí en esa caldera y esto perjudicó sobremanera a los Mercedes bueno, sabemos, definitivamente sabemos cuál es su talón de Aquiles, que con altas temperaturas tienen problemas de refrigeración y con ello pues pierden prestaciones, ¿no? Tienen que abrir el coche, pierden rendimiento aerodinámico, el motor no puede ir a máximo régimen por las temperaturas y bueno, pues al final eso se hizo notar. Bueno, yo respecto al calor, decir que yo por mí que haga una ola de calor como esta siempre, porque por aquí no ha pasado y está haciendo más fresquito de lo normal. Sí, quizá nosotros nos hemos ido librando y, y desde luego lo que puede haber influido en la carrera, estas temperaturas, yo creo que tenemos ahora un par de carreras en Europa que podrían verse afectadas también pues, por unas altas temperaturas como estas y veremos si a Mercedes no le perjudica en varias carreras como hemos visto en esta, como bien apuntaba Manuel. Quizá una de las cosas que también yo creo que después marcó un poco la carrera es este tipo de circuito en el cual, bueno, había pianos por todos los lados, obstáculos y que aunque parezca que no es un circuito peligroso por, bueno, pues las distancias a los muros y a las barreras, sí que es un circuito que puede dar algún susto y, bueno, hemos visto unos cuantos durante los libres y hemos visto algún incidente durante la carrera. Una carrera que la verdad es que prometía mucho con esa pole de Leclerc. Recordemos que ya estaba a punto esta temporada de ganar una carrera y que la verdad es que nos dio un poco de pena que no lo hubiera conseguido. Desde luego, aquí estábamos un poco deseosos de ver lo que pasaba. Y en esta salida que hemos tenido el domingo, pues hemos empezado bastante bien para los intereses de Leclerc. Mantenía esa primera posición sin prácticamente mucho problema y el que a priori podía ser su rival más fuerte, que bueno, descontando un poco eso de los Mercedes que estuviesen luchando también contra las temperaturas, con ese problema que tiene el diseño del coche, el que Verstappen se quedase atrás en la salida, ha quedado clavado. Hablaban de que si se le hubiera quedado el coche con el punto muerto por un tema con la gestión del arranque, esto beneficiaba muchísimo a Leclerc. Por detrás del piloto monegasco teníamos a los Mercedes que aprovechaban ese problema de Verstappen para ponerse por detrás de la cabeza de carrera. Teníamos también otros pilotos que se aprovechaban. Vettel también recuperaba alguna posición. Y la verdad es que se ponía muy interesante la carrera entre los 10 primeros puestos, ya que contábamos con eso, con la gente que había salido por detrás, con Verstappen que quedaba retrasado y con un poco ese mix que se creaba en esas plazas. Desde luego, Leclerc tenía muy claro que lo que tenía que hacer era su carrera, tirar, intentar abrir el mayor hueco posible. Y eso es lo que hacía en las primeras vueltas con Bottas, que iba en segunda posición, y Hamilton, que iba en tercera posición. Intentar buscar un hueco lo más cómodo posible. Vettel se ponía en cuarta posición, a una distancia de unos 10 segundos del otro Ferrari. Y digamos que la parte donde
en estas primeras vueltas hemos visto más pelea ha sido entre el cuarto y el octavo, con Vettel en el primero de esos rezagados, con Verstappen presionando y con Kimi Räikkönen entre medias, que se veía ahí un poco entre coches que desde luego no tenía nada que hacer el suyo contra estos coches de primera línea. Con 15 vueltas más o menos ya teníamos todo bastante definido en las primeras posiciones, con Leclerc, Valtteri Bottas, Hamilton, Vettel y Verstappen. Por detrás de ellos teníamos a Norris, que también hace una buena salida y aprovechaba muy bien todo el lío que se había montado en las primeras vueltas con Kimi, con Gasly, y que iban pues por detrás de ellos, como digo, los 8 primeros coches son los que han dado así un juego importante en esas primeras vueltas y que fueron, digamos, lo más visto en cuanto a la realización. Teníamos esto ya pues en la vuelta 22, bastante maceradito, y empezábamos con las entradas a boxes. El primero que entraba en boxes en esta vuelta 22 era Valtteri Bottas, que circulaba en segunda posición, y también lo hacía Sebastian Vettel, que era cuarto. Y aquí uno de los problemas, errores, fallos o como queramos creérnoslo, del equipo Ferrari durante esta carrera. Sebastian Vettel entra para cambiar neumáticos y pierde alrededor de unos 3 segundos, dado que los neumáticos todavía no están en la zona del pit stop. Llegan los mecánicos corriendo, la verdad es que han salvado bastante bien los muebles, pero hacían perder a Hamilton unos segundos que le podían hacer pues daño en la carrera. Explicaba Ferrari, o se decía, que el problema venía dado de un problema de la radio, que habían dado instrucciones. Recordemos que este es un circuito muy corto, apenas 75 segundos más o menos por vuelta. No da mucho tiempo a prepararse, y cuando todo tiene que estar listo, tiene que ser ya. La radio parece ser que ha fallado, es lo que se decía, y el equipo no se ha enterado de las órdenes para prepararse para este pit stop. Eso es lo que ha dicho Ferrari. Luego lo que nos queramos creer ya es otra historia, pero bueno, la versión oficial es la que han dado. Con ese cambio de los el segundo y el cuarto clasificados, por detrás también teníamos que entraba Leclerc en una vuelta más tarde, y quedaba Hamilton y Verstappen. Hamilton y Verstappen marcaban ya con esto un poco la estrategia distinta que iban a llevar. No sería hasta la vuelta 31 cuando Hamilton cambiaría sus neumáticos, y además, bueno, por un problema, como decía antes, aquí hay mucho piano, mucho obstáculo. Veían que podía haber algún tipo de problema con el alerón delantero, y cambiaban todo el morro en este pit stop, perdiendo pues unos segundos extra en ese repostaje, en este cambio de neumáticos y de morro. Igual un poco lo comido por lo servido, puesto que Vettel, con quien estaba ahí peleando, también había perdido cierto tiempo. Más tarde todavía entraba Max Verstappen, un Max Verstappen que se incorporaba en cuarta posición tras Leclerc, Bottas y Vettel, por delante de Hamilton, y que desde luego sí que marcaba pues una estrategia bastante distinta, con una parada prácticamente 10-12 vueltas más tarde que el líder de carrera, que el líder virtual de carrera, que era Leclerc, y que quedábamos pendiente de ver un poco cómo incidía esto en la parte final de la carrera. Y empezaba pronto. Llegábamos más o menos al ecuador de la carrera, cuando Verstappen empezaba a destacar en la tabla de tiempos, empezaba a marcar un ritmo un poco superior al principio, pero desde luego, según han ido pasando las vueltas, este ritmo de Verstappen ha ido destacando sobre el resto de pilotos que tenía por delante. La verdad es que ha sido increíble el cómo ha empezado a apretar, y durante todo el tiempo que ha podido apretar vuelta tras vuelta,
Y a partir de ahí, pues el primer objetivo era Vettel, a falta de 25 vueltas. Empezaba ya a tener detrás al holandés. Poco a poco iban bajando los tiempos, zona de DRS, y una vez que ha alcanzado la zona de DRS, la verdad es que Bottas Vettel ha sido un rival poco endeble para Max Verstappen. El siguiente rival que le quedaba pues al holandés era Valtteri Bottas, que también fue bastante poca la resistencia que marcó. Y a partir de ahí, lo que empezaban ya en el equipo Ferrari a ver era esa diferencia de tiempos de lo que estaba marcando Leclerc a lo que estaba mandando Verstappen, y que según las matemáticas a final de carrera podría, si se mantuviesen esos ritmos, podría Verstappen alcanzar a Leclerc. No sabemos cuánto pudo más apretar Leclerc. Desde luego, Verstappen no aflojó, y el rendimiento del coche, además, recordemos que tenía las ruedas con 10 vueltas menos, mucho más frescas, y que la verdad es que se ha ido notando. Antes de que Verstappen llegase cerca de Leclerc, también teníamos un cambio interesante con Vettel, que arriesgaba, después de haber perdido posición, para meterse en boxes, cambiar neumáticos, poner un segundo juego de ruedas blandas, perder posición con Hamilton, y que la estrategia venía a ser pasar a Hamilton en pista después de hacer ese cambio de neumáticos, y con unos neumáticos más nuevos intentar conseguir el punto extra de la vuelta rápida. Pero desde luego quien no iba a poner esto de forma fácil iba a ser Max Verstappen, que seguía marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, que se acercaba a Leclerc poco a poco, y que no quedaban ya muchas vueltas cuando ya lo tenía encima el monegasco. Desde luego nos han dado un par de vueltas interesantes hasta que Max Verstappen consigue pasar a Leclerc. Y aquí es una de las polémicas que hemos tenido, es una discusión que también hemos tenido no hoy antes de grabar, sino ya el propio sábado y ayer en el grupo de Desde Boxes, donde estamos los integrantes del podcast. Lo preguntaba por nuestras opiniones, y es que Verstappen en el interior de la curva donde se tira para intentar adelantar a Leclerc, donde ya lo había intentado la vuelta anterior, digamos que alarga bastante la frenada, sale con una trayectoria muy cerrada y muy calibrada para que Leclerc tenga que levantar el pie para no comérselo. Así que hay un pequeño toque, Leclerc sale fuera del circuito, pierde la posición, y se indica que se abre investigación sobre este asunto. Desde luego el adelantamiento es muy ajustado, existe ese toque. Tenemos precedentes con, si no recuerdo mal, en el 2016 entre los integrantes del equipo Mercedes, de Nico Rosberg y de Hamilton, que ahí pues sí que hubo pues un toque distinto y sí que hubo sanción para Nico Hülkenberg. Y en este caso, pues vemos como Verstappen sigue apretando. No tenemos decisión cuando alcanza la línea de meta, pero bueno, al poco de acabar la carrera sí que sabemos que no se dará ningún tipo de sanción a esta acción. Queda como lance de carrera. Leclerc queda detrás de Verstappen, intentando un poco mantener el tiempo por si acaso hubiese algún tipo de sanción en cuanto a 5 segundos, 10 segundos de penalización. Entraba en segunda posición. Luego tercero era Valtteri Bottas, seguido de Sebastian Vettel, un Sebastian Vettel que había conseguido pasar a Hamilton y que se quedaba pues a un par de vueltas de poder alcanzar la tercera posición del podio o intentarlo, pasando a Bottas, ya que bueno, era fácil que lo hubiera podido hacer con alguna vuelta extra más, ya que la diferencia de los neumáticos era importante y había estado recuperando bastante tiempo el piloto alemán.
Por detrás de Vettel, Hamilton en quinta posición, sexto era Norris, séptimo era Gasly. A partir de Norris ya estaban todos los pilotos doblados, a partir de la quinta posición. Octavo era Sainz, el noveno era Raikkonen y décimo, cerrando en la zona de puntos, era Giovinazzi. Quizá destacar, bueno, ciertas personas que han intervenido en esta carrera de forma interesante, como ha sido Sainz, por ejemplo, que sí que lo hemos visto remontar bastante, que conseguía llegar a esos puntos. El tema de Norris también, los dos McLaren, como decía Emma, con el motor Renault y con esas variaciones, era interesante ver dónde se metían. Quizás Renault sí que ha pasado más desapercibido, con Ricardo y Hülkenberg entrando 12º y 13º, y que la verdad es que sí que ha habido, pues eso, ciertos movimientos con Raikkonen o Giovinazzi, por ejemplo, con los Alfa Romeo, que han conseguido puntuar, que han estado ahí, que aunque ha sido un poco discreto, sí que ha mantenido la lucha, quizá con otros coches que podían haberle dado más problema. Hemos visto pues coches perdidos como los Haas, que han quedado 16º y 19º, y que desde luego, bueno, pues aunque al final de la carrera hemos visto sobre todo pues ese ataque de Verstappen a Vettel, a Bottas y a Leclerc, sí que ha habido alguna cosa más que destacar. Quizá, bueno, pues ahora lo que nos toca es que tanto José como Emma nos den un poco su versión de la carrera o su opinión más bien de la carrera, y entiendo que nos vamos a tener que meter en ese barrizal que es el adelantamiento de Verstappen a Leclerc. Yo quería comenzar por la salida, porque aquí en Austria han pasado cosas raras en la salida. Penalizan a Magnussen en un drive-thru porque en teoría no. Eso es lo que se nos comunica pues en la retransmisión, que está fuera de posición y le meten en el drive-thru. Y después tú ves la explicación en el documento de la FIA y después ves el vídeo y ves que realmente Magnussen se mueve, frena, en ese movimiento queda fuera de posición y se da la salida y adelante, ¿no? Y le meten la sanción. Después también nos enseñan un vídeo de propio Carlos Sainz donde más o menos pasa un poco igual, ¿no? O sea, con semáforo aún en rojo, Carlos se mueve, se para y después se emprende la salida. En el caso de Magnussen, drive-thru. En el caso de Carlos, ni investigación ni gaitas. Después, por ahí, en el grupo, también Javier nos hacía llegar que al parecer Verstappen también está fuera de posición. En su caso no se mueve, únicamente es que está fuera de posición y ya está. El caso es que yo no lo entiendo. O sea, fallan los sensores, no fallan, o sea, que alguien me lo explique. Sobre todo en el caso de Magnussen y Carlos Sainz, no sé, veo una situación casi que calcada y uno lleva un drive-thru y otro no. O sea, no sé, igual me estoy perdiendo algo de la película. Y con Verstappen, si está fuera de posición, está fuera de posición y sanción al canto. O sea, colocarse en el cajón de la parrilla es una de estas cosas que yo catálogo de parvulitos para un piloto, que es cometer un fallo es imperdonable, pero claro, si después la FIA no hace nada al respecto, aún recuerdo hace años cuando Massa estaba como más de medio coche adelantado en la parrilla de salida de Spa y no pasó nada. O sea, después nos enteramos por un vídeo de un vídeo aficionado que Massa estaba como pues, el coche medio adelantado y ni se investigó ni nada. O sea que claro, me lo explique porque no acabo de ver toda la película, ¿no? Después, al igual que pasó con el incidente de Vettel y Hamilton en Canadá, yo antes de meternos si sanción o no sanción, me gustaría hacer hincapié por qué llega a pasar eso. O sea, porque empieza la carrera y ves que Verstappen, que a priori va a ser tu rival, ¿no? Sale segundo, Leclerc sale primero, con diferentes compuestos, vale.
lo ves como un rival. Pero arranca la carrera, perdón, y Verstappen se queda colgado, mala salida, suelta el embrague antes de tiempo, se le activa el anti-stall y llega a perder posiciones hasta con Gasly llega a perder posición, ¿no? Que después de Gasly hablaremos de Gasly, ¿no? Eh, y automáticamente ahí yo creo que no solo Ferrari, todos, hasta la propia Red Bull, desconectó con Verstappen de, bueno, olvidaos de Verstappen porque adiós carrera y adiós todo, ¿no? Lo que pasa es que Verstappen, pues, empezó a enganchar ritmo, el Red Bull no iba nada mal y una vez que hicieron las paradas tanto Leclerc como Verstappen, Verstappen le come más de 12 segundos a Leclerc, que llegado el momento de que Verstappen adelanta a Bottas, yo pensaba, bueno, hasta ahora Leclerc estaba controlando a Bottas, imagino que tiene cierto margen, ahora que está Verstappen, para apretar un poquito más, pero no tenía ningún margen y Verstappen se lo acabó comiendo y después se produce el hecho de polémica, ¿no? O sea, ahí hay no sé cómo decirlo, que imagino que queríamos todos, ¿no? Que Verstappen, digamos que te olvidas de él porque acaba de perder, vamos, es que lo peor que te puede pasar en la Fórmula 1 es que te quedes clavado en la salida y que te adelante casi hasta el apuntador y tal, ¿no? Pero hay respuestas de Red Bull y de forma casi que inesperada para todos, yo me incluyo al menos, Verstappen le come toda la distancia a Ferrari y pasa eso. Después, podríamos estar hablando de la estrategia de Ferrari, si hizo bien en meter el blando, si hizo mal. Mm, Yo aquí no diría que hizo mal, pero tampoco que hizo bien. O sea, ni una ni la otra, ¿no? Simplemente que Verstappen, pues, y es que incluso llegó a hacer la vuelta rápida, a pesar de que Vettel entró una segunda vez y Vettel no pudo hacer la vuelta rápida. O sea que el ritmo de Verstappen era en esta carrera, era, vamos, iba un paso por delante del resto. Y, ¿Y qué más? No sé, comentad vosotros. Después ya hablaremos de Carlos y de alguna otra cosita más. Pues yo quería comentar respecto, más o menos siguiendo los mismos puntos que ha seguido Emma, respecto a la salida, yo ya no entro en que si, en fin, si la salida es mejor o peor, o está claro que Verstappen comete un error y que luego, por circunstancias y por ritmo y tal, termina ganando la carrera. Pero yo voy más al hecho general. A mí me parece que en una carrera o en un campeonato donde un piloto en la salida pierde 6 posiciones, 7 posiciones, 8 posiciones, no sé, digamos, hace una salida tan mala como la que hace Verstappen y luego acaba ganando la carrera, hay dos posibilidades. O todo el mundo lo ha hecho muy mal, excepto él, o él lo ha hecho excepcionalmente bien. Creo que en este caso quizás sea una suma de las dos cosas. Es verdad que Verstappen, hay que reconocerlo, hace una carrera impresionante y se acumula eso a problemas y errores del resto de equipos. Pero me parece que habla muy mal del campeonato, que un piloto que pasa del 2 al 9, creo que es en la salida, termine ganando. En cualquier otro, bueno, en cualquier otro año no, porque llevamos ya años así, pero en un campeonato que otorgue espectáculo, que sea lo que la gente quiere ver, donde haya igualdad, donde haya lucha de tú a tú, un piloto que pierde 7 posiciones en la salida debería estar descartado para todo. El hecho de que sea capaz de recuperarlo habla mal con respecto a la superioridad que ha tenido Red Bull en esta carrera y en general a la falta de competitividad que está viendo en el campeonato. Luego comentar que carrerón de Sainz,
No entro a valorar el hecho de que esa polémica de que se le vea o no se le vea por la tele. Me parece que no hay que buscar, no hay que buscar, ¿cómo se dice? Conspiranoias. No sale por la tele, pues porque Verstappen corría en casa y estaba luchando por remontar y por ganar la carrera, y a mí me parece que eso es normal, que salga más por la tele. Y luego respecto a la polémica, no sé si voy a esperar que entréis vosotros, porque al final esta carrera ha tenido muchas cosas, pero se va a resumir en una, que es ese encontronazo entre Leclerc y Verstappen, y tengo una opinión muy clara y muy definida, pero no quiero entrar así a la brava. El primer punto que decías yo, y te lo iba a plantear, lo estabas comentando y te iba a decir justamente lo contrario, que un piloto que sale segundo y pierde tantas posiciones en salida, que lo daríamos por muerto, eh, tiene la posibilidad de recuperar, y que eso hablaría, o sea, que no es un desastre de Fórmula 1, que alguien que ha perdido y dejado por perder posiciones y que tiene margen para mejorar y ganar posiciones en pista. Bueno, no sé. A ver, entiéndeme, a lo mejor lo hemos entendido de forma contraria. A mí me parece que habla muy bien del piloto y habla muy bien del equipo, pero habla muy mal del resto. Quiero decir, ha demostrado en esta carrera una superioridad, que si no llega a perder esas 7 posiciones, es que a lo mejor gana la carrera con 7 minutos Claro, bueno, de claro, diferencia. viéndolo Entonces, así, sí, claro, sí, sí. claro, y es a donde voy, es que el hecho de que un piloto que hace una salida y una primera vuelta tan mala termine ganando la carrera, me denota una falta de competitividad y de igualdad en el campeonato, que sí, que es lo que venimos viendo desde hace ya 4 años con Mercedes, pero que Tu ahora, punto, incluso José, es siendo que otro equipo, si llega a eh, salir segundo y no hay equivocación, hubiera ganado la carrera con una mano. Que no, claro, puedo estar contigo en eso, que viendo el ritmo que hizo y tal, pues seguramente hubiera pasado eso, que hubiera ganado la carrera con una mano, y que al final la cagada lo hizo mejor, ¿no? O sea, en el sentido de que tuvo que recuperar y más bonito y adelantar y todo eso, ¿no? Pero sí, puede. Visto yo así. a donde voy es que si Liberty quiere conseguir un deporte con espectáculo, con igualdad y que tenga a la gente enganchada, eh, todos los equipos y todos los pilotos deberían estar obligados a dar constantemente el 100% para poder ganar una carrera. En un momento en el que un equipo o un piloto comete un error de tal magnitud, debería de tener 3 o 4 competidores que automáticamente le impidan llegar al objetivo. Si puede luego superponerse, es que no ha tenido esos competidores. Pero después en general no hubo, o sea, no hubo cerramientos de, o sea, los adelantamientos, salvo el dichoso este, ¿no? Eh, o sea, casi todo el mundo era, vale, te meto, o sea, te meto el coche y, digamos que, vale, prefiero hacer, no complicarme la vida, enzarzarnos aquí, pasa tú y ya veremos, ya diría que salvo el de Leclerc y el dichoso este, la gran mayoría del resto fueron ultra limpios y prácticamente no hubo ni, ¿sabes? Ni un cambio de dirección para protegerse y plantearle algo de dificultad al atacante. O sea, no sé, o sea, no sé si es que decían eso, o sea, no merece la pena luchar porque voy a perder más tiempo aquí en la lucha que ¿para qué, no? O sea, pero en Sí, general puede no. ser. Al final también es estrategia. Sí, sí, pero en general Si de todos los adaptamientos que ha habido sí, en la carrera, la gran mayoría fueron un poco del estilo que hablando de, bueno, antes de ir con lo de Leclerc y Verstappen, lo de Carlos, que no salía en la tele. A ver, yo que soy realizador de profesión, empatizo con, claro, al final el realizador tiene que elegir qué se ve, es una gran responsabilidad. Y evidentemente contentar a todo el mundo es imposible, es imposible. Pero lo cierto es que yo creo que sí que había, dentro de todo el mejunje de que fue la carrera, que sí que había alguna que otra ventana para ver alguna algún que otra repetición, aunque no sea en vivo, alguna que otra repetición de lo que estaba haciendo Carlos Sainz, que no fue baladí, fue del 19º
a octavo fue que acabó Carlos, o sea, y prácticamente no se le vio, pero bueno, entiendo que bueno, pues así son, va la movida esta y contentar a todo es que es imposible, francamente, es imposible hacer una retransmisión que satisfaga a todo el mundo, y para satisfacer a todo el mundo, pues lo suyo era que cada espectador pueda pinchar, dar al botón y elegir lo que quiera ver en cada momento. Y eso pues no se puede ver a día de hoy, ¿no? O sea, por streaming y todo esto sí, pero en la tele de toda la vida eso de momento pues no, ¿no? Y, y es lo que hay. Eh, Después, en cuanto a lo de Leclerc y Verstappen, yo me inclino a, directamente metidos a ello, me inclino a más por, lo veía de un caso de sanción, que Vettel a Verstappen, no sé, lo que la sanción que toca, 5 segundos por 5 segundos, viendo la tónica de esta temporada. Y en vista de los últimos acontecimientos de Canadá y Paul Ricard, pues veía la sanción, voy a decir incluso que hasta clara, ¿no? Eh, pero lo cierto es que no ha pasado eso. Después también, entre comillas, me molesta que sale la investigación durante la carrera y no es hasta 3 horas después de acabar la carrera que dan el comunicado final de que no hay sanción ni nada, ¿no? Una vez escuchadas las declaraciones de, de ambos pilotos y representantes de los equipos. O sea, 3 horas para decidir esto, no sé, a mí se me hace como demasiado, ¿no? Creo que, vamos, por un lado, era necesario que fueran los pilotos a explicarse, o sea, porque si le das la posibilidad de explicarse, ¿por qué no también hicieron lo mismo con Vettel y Hamilton en Canadá? O vale, que esto era la vuelta 69 y era final de carrera, vale, sí, perfecto, pero no sé, no me gusta, ¿no? Que tardaran eso, 3 horas en comunicar esto. Creo que no daba para tanto, ni que fuera esto el tratado para acabar con la Tercera Guerra Mundial. O sea, no sé, ¿no? Eh, Después, en el hecho en sí, a mí también lo que no me acaba de gustar es que en la Vuelta 68 hay una lucha fantástica, ambos se dejan espacio y Verstappen intenta adelantar o lo adelanta y y Leclerc se la devuelve, él sin DRS y Verstappen con DRS. Genial, Verstappen le deja espacio, perfecto. Y en la vuelta siguiente me extraña por un lado que Leclerc le deje el interior totalmente para él me refiero a Verstappen, todo el interior para Verstappen, a diferencia de la vuelta anterior que medio no le deja tanto, en el segundo intento Leclerc le da todo el interior de facto, me sorprende, ¿no? O sea, ese sentido. Y el único que hace algo diferente en el segundo caso es Verstappen, que si en la vuelta anterior dejó espacio, pues aquí no hay espacio. No hay espacio y Leclerc se va por la parte exterior y bueno, y Verstappen lo adelanta, ¿no? Yo, como digo, me inclino a la sanción por seguir con la tónica de la temporada. Básicamente por eso. Desde luego, Emma, aquí tenemos, digamos, una similitud con el caso de Vettel y Hamilton en Canadá, o por lo menos tal y como lo veo yo. En el caso de Vettel se encontraba eso, que se saltaba la curva porque, bueno, tenía su dificultad para pasar por la curva y se iba para el césped, ¿vale? Atravesaba el césped, salía recto, un milagro que haya salido sin pegar contra el muro y todo eso, y cierra a Hamilton. Hamilton en este caso era el que estaba peleando por conseguir rebasar al piloto alemán. Estaba dando el espectáculo, entre comillas, Hamilton.
En el caso de Leclerc contra Verstappen, le pasa lo mismo a Leclerc que le pasa a Vettel, en el sentido de que Leclerc es el que está delante y Vettel es el que viene, además haciendo una carrera increíble, una recuperación milagrosa después de haberse quedado atascado en la salida, y que es el que está dando el espectáculo, con lo cual se ve un poco una tendencia a favorecer al que viene por detrás para recuperar. Es una sensación, o sea, no es una certeza, es una sensación que da al comparar un poco las decisiones que se están tomando. ¿Qué es lo que ocurre para mí en este caso específico? Bueno, yo creo que Emma ha dado una de las claves para, digamos, para analizarlo, cómo han interpretado un poco este adelantamiento. Hemos estado viendo cómo Leclerc durante 2-3 vueltas tapaba a Verstappen. Verstappen ha tenido el tiempo pues para ver un poco cuál era el comportamiento de Leclerc e intentar poner nervioso al piloto monegasco. Y yo creo que en el momento, en esa curva en la que lo adelanta, en esa vuelta, sí que Leclerc, efectivamente, para mí, yo estoy con Emma en ese sentido, le deja más abierta la puerta de lo que debería para que Verstappen intente meter el coche, intente alargar la frenada y le pueda ganar ese interior de forma fácil para salir en una buena posición después de esa curva, traccionar, evitar que el Ferrari pues le rebase de nuevo, como pasó en el anterior intento, y que coge, y ya que Leclerc pues le deja abierta esa puerta y se puede tirar por ahí, pues es por donde él tira. Claro, luego viene el tema de si sancionar o no, el que le deje espacio o no, si lo tenía rebasado o no. Y yo creo que es un poco lo que nos llevó un poco a tanta vuelta con los comisarios, con las declaraciones después de los pilotos, y sobre todo yo creo que nos lía un poco lo que dice Emma, ¿no? La resolución de lo de Hamilton y Vettel fue prácticamente inmediata. La resolución en este caso pues se ha demorado 3 horas, han estado pues de aquí para allá, de allá para aquí los comisarios con los pilotos, seguramente los equipos pues también hayan metido baza, sobre todo el equipo Ferrari, y ahí yo creo que es bastante complicado. Desde luego para mí me parece un adelantamiento muy al límite, muy al límite. El que le deje o no le deje espacio ya no es que le cierre, sino que es que Verstappen prácticamente no tiene espacio para dejarle. Ha hecho pues una apurada de frenada bastante importante como para no coger esa curva haciendo ese cierre. Yo no creo que Verstappen se vaya contra el coche de Leclerc, pero obviamente es la trayectoria que, ante esa posibilidad de haber alargado la frenada, le queda. Entonces ahí, pues, desde luego a mí me parece que es un adelantamiento, si no es, o sea, es bastante al límite, pero posiblemente hasta correcto. De todas formas, claro, quizá habría que verlo con el conocimiento completo del reglamento, con no sé cuántas cámaras podrán tener para ese evento, los planos que hayan podido ver, las declaraciones que hayan hecho los pilotos, y que desde luego no me parece que arbitrar, y sobre todo en frío, fuera, sin estar ahí y sin tener los medios, pues no me parece algo que se pueda hacer tan a la ligera. Desde luego, lo preguntaba Manuel y yo dudas tengo de que sea una maniobra. Desde luego, si alguien le ha puesto la salsa a la carrera, yo creo que ha sido más Verstappen, con esa remontada, con esa estrategia distinta. Es el que ha buscado pues recuperar esa posición, y al final hasta incluso ha conseguido mejorarla en final de carrera, y que yo creo que desde luego es una de las cosas que le ha dado ese, como decía Manuel, esa mejor carrera del lustro. Yo creo que es la que le ha dado esa emoción, en la que hemos visto pues el piloto que
que de primeras quedaba descartado, luego consigue, basándose en esa estrategia, ganar la carrera. Yo creo que ahí pues no ha ganado Leclerc, pero hemos ganado yo creo que todos en cuanto al espectáculo. Yo creo que no estaríamos hablando de la misma carrera durante 68 vueltas en la 71. Para nosotros no sería la misma carrera si luego la comparásemos con una carrera en la cual, después de todo eso, vuelta 68, hubiese este incidente, le metiesen 5 o 10 segundos o lo que fuese de sanción y al final quedase con Leclerc en primera posición. Yo creo que igual la sensación habría sido distinta. No sé si a vosotros os parecerá lo mismo y si estáis un poco conmigo con Hombre, que hay ahí un límite y yo ahí, Dani, no sí, es claro. lo que vi en la vuelta previa, en la 68, se repitiera en la 69, 70 y 71, ya te digo, me da igual. A mí realmente me hubiera dado igual que la lucha la ganara Leclerc, Verstappen, me da igual, realmente. Sí, es que me da igual que mientras el espectáculo sea top, yo me tienen fichado, ¿no? Y si fuera como esa vuelta, la satisfacción ante lo que había visto, completa. Pero ahora, vale, que estamos hablando de la polémica y tal, pero yo no prefiero que se hable de grandes carreras, de adelantamientos, estrategias y no sé qué, antes de hablar de polémicas y, o sea, ¿cómo decirlo? Que la polémica, prefiero que se hable no sé, de otras cosas que antes de la polémica, que se adelantar, no sé qué espacio, no sé qué. Y después, por otro lado, vamos a regularizar cómo se adelanta en el reglamento. Pues si se llega a, no sé, eso tampoco me parecería, o sea, es que, no sé, adelantar es como un arte, o sea, es como si a Picasso le tuviera los mandamientos para pintar, o sea, incomprensible, ¿no? Pues para adelantar un poco igual, ¿no? O sea, en fin. Obviamente, Emma, lo que comentas sí tiene mucho sentido, eso de en el reglamento especificar cómo es un adelantamiento. Tiene sentido, me refiero a esa idea que pones tú en la mesa, ¿no? De cómo lo vamos a encorsetar dentro del reglamento, un adelantamiento. Desde Hay luego, algún punto, ¿no? Que dices, por ejemplo, no moverte en frenada, pues, ostras, el doble movimiento, cambiar doble de dirección, pues no, pero dentro de unos parámetros ahí, saludables, ¿no? O sea, Emma, ahí es donde quería llegar yo. Hemos visto en los últimos años, quizá últimamente menos, pero yo creo que durante esta temporada que tú y yo, que somos más jóvenes, llevamos viendo la Fórmula 1 en los últimos años, quizá no tanto, pero bueno, la época de Schumacher, Montoya, los primeros años de Fernando Alonso, hemos visto algunos adelantamientos, yo creo que increíbles. Increíbles en el sentido de que si tú hubieras hecho una norma, una regla normal y una regla basada en lo que era un adelantamiento normal, yo creo que podría haber cubierto muchos adelantamientos. Pero hemos visto, yo creo que algunos adelantamientos inimaginables en sitios que no era concebible haberlo hecho hasta que un piloto ha dicho, bueno, pues yo voy a adelantar en la parada del autobús así, voy a hacerlo bueno, es que en ese es otra el curva. inolvidable. O sea, yo Claro, lo que recuerdo son limpísimos. O sea, ese de Montoya, estará José, bueno, yo creo que es uno de los preferidos de José y de muchos, entre los que me excluyo, ese de Montoya Schumacher en lo que era la antigua parada del autobús en Spa, vamos, es uno de los mejores de la historia, vamos, sin lugar a dudas. Después tenemos el que se llevó los más flashes de Schumacher con Hakkinen y Zonta de por medio, en la subida después de pasar el Redillón, pero vamos, y después hay un montón de luchas y tal, pero bueno, en fin, continuad. Perdón. pues no, digo, podemos encorsetar un poco lo que es un adelantamiento, podemos limitarlo, podemos poner muchas reglas, pero siempre va a haber adelantamientos que solo son posibles en la imaginación y que de repente te encuentras con ellos, ¿no? Eh, definir exactamente lo que es cómo va a ser cualquier adelantamiento es imposible. Es imposible porque siempre nos van a sorprender con algo así. Por eso yo estoy contigo en que, bueno, que esté regulado, obviamente sí,
pero no vas a poder regularlos todos. Y siempre vas a tener una duda en un adelantamiento como este, que está, yo creo que tan al límite, que no sé de qué lado está. No sé si está del legal o de la legal, del ilegal o por dónde ha estado este adelantamiento. Pero bueno, la decisión que ha tomado es esta. Obviamente les ha costado tomarla y yo creo que es hasta cierto punto normal porque aquí ha estado muy, muy ajustado. Y desde luego, Emma, lo que yo decía de que habríamos visto una carrera distinta si hubiera la sanción, claro, también nos quedaría qué es lo que hubiéramos deseado. Efectivamente, yo como tú habría deseado pues lo que vimos en la 68, que se hubiera repetido hasta el final y en más curvas y que ante una pelea limpia, sin que hubiese ningún tipo de duda, ni de polémica, ni de nada que empañase el espectáculo que hemos visto, pues me daba igual quién ganase, si Leclerc o Max Verstappen, ¿no? Lo que yo me habría encantado ver es pues un par de curvas más con este duelo y que no se resolviese así de esta manera un poco extraña, ¿no? Como decíamos, para mí la sensación es que Leclerc le abre de más la puerta, que Verstappen entra al trapo y luego obviamente pues ya no tiene otra opción que hacer esa trazada. Si no hace esa trazada pues no hay, yo creo que no hay forma humana de evitar eso, porque bueno, tenía que frenar en un sitio donde iba a ser bastante incontrolable o tendría que hacer una trazada que era imposible con una posible pérdida de control del coche o lo que fuese, ¿no? Desde luego, yo creo que la carrera, esto la empaña un poco por las vueltas que se le dan, por las polémicas, por un poco lo que se ensucia, pero desde luego, para mí, yo creo que ha sido una gran carrera, una tremenda carrera, y que el final, la verdad es que me ha dejado con el asiento pegado al sofá durante los últimos 25 vueltas, viendo un poco qué es lo que podía pasar con Verstappen a la caza de todos los pilotos que llevaba por delante. Pues al final yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Yo el otro día comentaba por el grupo que yo tengo muy claro que la maniobra de Verstappen es sancionable con la normativa a la mano. Pero también tengo bastante claro que la decisión más lógica era no sancionarlo. Y cuando yo decía eso, iba por eso mismo que comentabais. Al final, en la Fórmula 1 y en cualquier otro deporte, salvo muy poquitas excepciones, la normativa es imposible que contemple todos los casos. Al final, durante una carrera surgen un montón de movimientos, un montón de casuísticas, cosas que pueden estar más o menos reguladas, pero que son espontáneas y surgen y a lo mejor no se vuelven a repetir nunca esas mismas maniobras. Entonces, no podemos pretender que la normativa cubra absolutamente todos los casos. Para mí, Verstappen deliberadamente alarga la trazada que hasta, quiero decir, en el momento que un piloto coge el interior de una curva y busca el exterior en la aceleración para cerrar la puerta al otro, es legítimo. Donde deja de ser legítimo es en el momento que hay contacto. Para mí, Verstappen deliberadamente, en ese movimiento de alargar la salida, busca el contacto con Leclerc. José, ahí alguno te dirá, Dime. no, el que busca el contacto es Leclerc. Bueno, para mí es Verstappen, pero bueno, a ver, yo qué sé, es opinable. Desde mi punto de vista es más fácil que busque el contacto el que va por dentro que el que va por fuera, pero bueno. Y también creo que Leclerc tenía más que perder, es un poco del género tonto Bueno, buscar ahí el contacto. realmente los dos, ¿no? Es un poco con lo que pasaba con Senna y Prost, que bueno, pues Sí, tenemos pero que bueno, chocar, pues Verstappen, chocamos. Que aquí no ha a pasado ver, nada, pero imagínate que Verstappen pincha, rompe el alerón o podría igual pasar, Leclerc. sí, sí, podría pasar, pero bueno, Verstappen ya sabemos el tipo de piloto que es y no es un piloto que le huya al contacto y a la gresca. Es su forma de pilotar, a unos le parecerá mejor, a mí personalmente me parece bastante peor, pero mientras lo haga dentro de la normativa, que es donde está el matiz, es respetable. Por eso, Entonces, lo que José, os decía, perdona que te sí, sí, interrumpa, José. sí, sí. A mí me sorprende, ante esto que dices, me sorprende que Leclerc le diera tantas facilidades a Verstappen, que se lo Sí, sí, pusiera. no, no, yo, o sea, yo aquí
De hecho, a Leclerc lo estoy sacando de la ecuación. Para mí, Leclerc llega un momento en que yo no sé si es por ritmo o por despiste o por falta de talento, que creo que no. Llega un momento en que parece que tira la toalla y deja de luchar y le deja la puerta abierta claramente a Verstappen. Y no culpo a Verstappen de buscar el hueco, porque al final ya no es solo que está pretendiendo adelantar, sino que es que el hueco se lo abren claramente. O sea, a Leclerc lo estoy sacando de la ecuación prácticamente. Yo me estoy centrando en que el movimiento de Verstappen sea o no sea sancionable. O sea, no estoy defendiendo a Leclerc, sino culpando a No, Verstappen, no, para que me eso es un entendáis. comentario que yo de creer Sí, sí. que, pues eso, para mí llega un punto que en la 68 reacciona muy bien porque lo vuelve a adelantar sin tener el DRS, perfecto, pero la segunda vez es que se lo pone, yo creo que hasta cierto punto Verstappen debió pensar, ostras, pero tan fácil, lo único que tengo que hacer es Sí, un sí, poco alargar aquí, no sé qué, tal. eh, y, opino igual, opino igual. Hay un momento en que Leclerc parece que se lo facilita demasiado. No sé si será porque la batería va descargada y el coche ahí pierde el ritmo, no claro, lo hay sé. cosas que no O sea, llegamos a puede saber. ser, puede ser un millón de motivos. Al punto que yo iba es que yo personalmente pienso que con la normativa en la mano, si analizamos frame por frame del vídeo, a Verstappen le podría caer la sanción. Vamos, yo personalmente le hubiera sancionado. Ahora bien, entiendo el argumento de la FIA de no sancionarlo porque, punto A, la normativa no puede contemplar absolutamente todos los casos. Punto B, eh, la normativa en un deporte como la Fórmula 1 no queda más remedio que interpretarla. Quiero decir, no se puede aplicar al pie de la letra todo, porque hay casos que la norma es muy clara y hay interpretación. Hay que tener mano izquierda y la FIA o la FOM o quien sea nunca ha pecado de falta de mano izquierda. De hecho, creo que en momentos nos hemos quejado de exceso de permisividad. En este caso, pienso que si se sanciona esa acción, se sienta un precedente que no es beneficioso para el deporte, porque estarías avisando a los pilotos de que, ojo, cuando os pongáis a luchar, porque estamos, como dirían en Foro Coches, con reportadora cargada. Entonces, tampoco eso es positivo. Al final, aquí, pues Leclerc sale perdiendo, Verstappen quizás se le ha hecho un poco la vista gorda y se ha dejado seguir, se ha considerado un incidente de carrera y al final creo que es lo menos malo para el deporte en general. Independientemente de eso, me parece que la jugada de Verstappen es una guarrería y yo lo hubiera metido un puro. Pero bueno, a lo mejor por eso no estoy yo tomando las decisiones. ¿También? Si en vez de Verstappen Leclerc hubiera sido cambiamos a Verstappen por Grosjean y pongamos a otro piloto en el caso de Leclerc, No sé. en el Si es 100% Grosjean, del, posiblemente se lleve la sanción sin duda. Y en el además, 100% eh, de los casos. o sea, en la curva siguiente, 5 segundos o un drive-thru, pero antes de que acabase la carrera estaba solucionado, Sí. seguro. Sí, no sé, estoy con José, pero claro, eso lo que hablamos. ¿Quieres cambiar el criterio de ser estricto o no estricto? Vale, genial, perfecto. O sea, yo por mí, vale, pero cámbialo cuando acabe la temporada, no durante la temporada. O sea, son estas cosas que dices, esto da pie a que ahora vamos a Silverstone y vaya a pasar la situación igual y va a haber tres comisarios que van a juzgar las diferentes a los de Austria, van a juzgar un posible caso similar y ¿qué va a pasar ahí? Hay jurisprudencia ahí, o sea, igual le cae la sanción, como vete tú a saber. No sabes, ¿no? Realmente no hay jurisprudencia porque se pueden pasar en casos tal, pero pueden tener el día raro uno o en vez de cuadrarte a falta de 2 vueltas para acabar la carrera, cuadrarte el movimiento en la vuelta 3 y claro, no hay 3 horas de deliberación, escuchar a los pilotos y te cae la sanción, ¿no? O sea, es un poco lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no la falta de criterio, de que haya como 40.000 criterios diferentes, hay tres comisarios diferentes en cada carrera, uno los ven diferentes, o sea, aunque aquí a diferencia de lo de Verstappen, a diferencia de lo de Vettel, perdón, aquí en lo de Verstappen, lo que es el
corrillo de pilotos, los que los que he leído están todos perfecto que no le pusieran sanción a Verstappen. A diferencia de lo que pasó con Vettel, que unos lo veían de no sanción y a otros lo veían con unos con sanción y otros sin sanción, ¿no? Aquí con lo de Verstappen parece que hay, al menos en el corrillo de pilotos hay cierta unanimidad. Que por otra parte, eh, Ferrari está perdiendo todas las batallas políticas habidas por haber últimamente, ¿no? Con esto de Leclerc aquí en Austria, le preguntaron a Binotto, oye, ¿vais vais a apelar otra vez? Casi en tono un poco chistoso, ¿no? Y Binotto ha dicho, no, no, no. Por el bien del deporte no vamos a apelar ni nada parecido, aunque creo una cosa más o menos dijo así Binotto, que en el reglamento está muy claro lo que hizo Verstappen y evidentemente es sancionable y tal, pero bueno, por el bien del deporte no vamos a apelar ni nada. Que no sé si lo sabéis, pero en Maranello cada vez que consiguen una victoria, pues plantan una bandera, ¿no? En la entrada. Y con lo de Vettel clavaron la bandera pese a no ganar oficialmente. Y ahora se especula si con lo de que también van a clavar la bandera, ¿no? Van a tener 2 victorias ficticias. Bueno, en fin. Al final puede estar de acuerdo o no, pero este es un caso juzgado y sentencia en firme, por así decirlo, y no hay nadie que lo cambie y ya está, ¿no? O sea, nos podemos aquí hablar 20 horas de la movida esta, pero no por ello se va a cambiar No va a cambiar. ni nada, ¿no? Igual, pues, es lo que hay, ¿no? La carrera muy buena. Por otra parte, comentar dejando esto a un margen lo de Carlos, al margen de lo de la salida, la carrera de Carlos genial, excepcional, sobre todo con el blando ritmo de podium, francamente. Tú veías los tiempos y veías que estaba marcando tiempos de los que estaban en el podium perfectamente, hasta que le pasó lo del alerón delantero que lo rompió. He intentado buscar alguna foto para ver si se veía, pero no he encontrado ninguna. Pero el caso es que a partir de que se rompió, el ritmo decayó, evidentemente. Y tuvo suerte porque detrás de él, gracias al problema de Carlos, venía Kimi que lo apretó. Pero resulta que cuando Kimi estaba un poco en predisposición para atacar a Carlos, pues estaban siendo doblados por Hamilton, una cosa así, y claro, a Kimi ya ni oportunidad ni hostia, se quedó con las ganas de incluso intentar hacer algo con Carlos porque tenía que dejar pista libre para que lo doblaran estos pilotos. Pero en general muy bien, Carlos, ¿eh? O sea, el ritmo genial y McLaren está funcionando. A diferencia de Renault, los resultados de McLaren son consistentes y francamente, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Después, también yo destacaría que Giovinazzi consigue el primer punto de su carrera deportiva, muy bien por él, sobre todo en comparación con lo que está logrando Gasly. Giovinazzi no empezó nada bien la temporada, fatal, ¿no? Yo creo que alguna vez lo hablamos de qué pasa con Giovinazzi, que no remonte ni nada, y justamente las 2 últimas carreras, pues fíjate tú por dónde, en Paul Ricard ya se metió en Q3, pero tuvo esto de ligero compuesto tal, ¿no? Que lo perjudicó en carrera, pero aquí en Austria ya con compuesto acertado y tal, consiguió sumar el primer punto y parece con ascendencia positiva. Y por otra parte tenemos a Gasly que en la salida adelanta a Verstappen por la mala salida de Verstappen y después al final de carrera Verstappen lo dobla. O sea, ahí Red Bull, yo creo que a estas alturas Helmut Marko ya sabe que Gasly no va a seguir en Red Bull. El problema es encontrar el sustituto.
Yo creo que la cosa ya no es si Gasly sí, Gasly no. La cuestión es quién es ese sustituto de Gasly. Yo creo ya a estas alturas, ¿no? Porque la situación de Gasly, vamos a ver, es lo puedes tapar un poquito si bueno, queda una distancia más o menos determinada de Verstappen y más o menos logra el objetivo, que es sexto, séptimo, dices, lo puedes tapar un poquito, pero ya eh, estas carreras, ¿no? Que te dobla, que en esta situación no, que Carlos no se quedó con las ganas de atacar a Gasly por el alerón, ¿no? Y tal, pero es que Gasly con el coche que tiene está peleando ahora mismo con los McLaren. O sea, se lo comentaba hace podcast con, bueno, que igual era un objetivo muy ambicioso de Carlos quedar por delante de Gasly, pero joder, a este paso ni ambicioso ni nada. Es más que posible, ¿no? Viendo cómo está Gasly. Que la verdad yo creo que es, en la comparación con compañero de equipo, la peor desde que Red Bull tiene escudería. La situación de Gasly con respecto al otro compañero. Sí, yo creo que es una diferencia exagerada la que hay entre estos dos pilotos con teóricamente el mismo coche. Puede que haya diferencias en cuanto a reglaje y en cuanto a las evoluciones que le puedan poner a Verstappen, pero desde luego, como para justificar semejante diferencia de piloto, la verdad es que me asombra, ¿no? Que se note tanto. De todas maneras, claro, también Gasly es un piloto bueno, que cae en el tercer equipo de constructores, por decirlo así, en uno de los 6 coches que van a estar arriba, y quizá es de largo, pero muy de largo, el rival más débil de los 6, ¿no? La diferencia entre Vettel y Leclerc, pues Leclerc que es no voy a decir rookie, pero prácticamente lleva muy poco la Fórmula 1, pero se ve que tiene maneras. En cuanto a Bottas y Hamilton, Bottas es Hamilton es un fuera de serie y Bottas pues no es un mal piloto y que sabe sacarle un poco el partido al coche, pero es que desde luego entre Verstappen, que yo creo que tiene muchísimo futuro en la Fórmula 1 y que parece que empieza a coger la veteranía necesaria, y Gasly, que la verdad es que pues, se está paseando por la Fórmula 1 sin absolutamente ninguna pena ni gloria, con pongámoslo así, el sexto mejor coche de la parrilla, desde luego no sé lo que le durará este asiento a este piloto, porque yo creo que Red Bull no se lo puede permitir en su equipo, y por menos yo creo que han bajado a pilotos de ese coche. Y desde luego Red Bull no es como cuando hablábamos de Ferrari, que le costaba bajar a Massa o algún otro piloto, por ejemplo, que tardaba más en tomar esa decisión. Yo creo que aquí Red Bull la tomará más pronto que tarde. Fíjate que yo en una carrera como esta, ante la debilidad de los Mercedes, yo diría que era una carrera propicia para que Gasly le hiciera pupita, por ejemplo, a Hamilton o a los Mercedes en general. Y olvídate, viendo el ritmo de Verstappen, pues años luz, ¿no? Y fue séptimo porque, bueno, porque Carlos tuvo lo del alerón y porque, bueno, porque consiguió adelantar a Raikkonen en algún momento de la carrera de Austria, porque si no, olvídate, ¿no? O sea, y eso que Gasly en Toro Rosso parecía bueno, claro, en Toro Rosso haces un séptimo, haces un cuarto como hizo en Bahrein y es la leche. Pero claro, en Red Bull hacer un séptimo o que te doble tu compañero de equipo, pues claro, es que esto no es, vamos, no hay ni tu tía que trague con esto, vamos, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? De ninguna de las maneras. Sí, el tema de Gasly ya lo hemos hablado muchas veces y yo creo que el único motivo por el que sigue ahí es porque Red Bull no encontraba a nadie para sustituirlo. Pero vamos, yo que me traería de vuelta a Coulthard si hace falta. Oye, pues estaría bien. No, pilotos, fíjate que mira que hay pilotos ahí como Bernier que está haciéndolo muy bien en la Fórmula E, que lo descartaron y tal. Y pues vaya, el año pasado, no, sí, el año pasado y el anterior
repescaron a Harley le dieron un carpetazo. En fin, así funciona Red Bull. En las categorías inferiores no tienen a nadie, ¿no? Han tenido que fichar. Ha sido noticia este fin de semana porque han confirmado que Tictum, que estaba en la Superfórmula japonesa, lo han largado del proyecto del Red Bull Junior Team, que era el que le tocaba por escalafón intentar, una vez consiguiera los puntos para la superlicencia, estar en Toro Rosso y tal. Y este lo han alargado del programa de jóvenes pilotos. Y a su vez han fichado ya hace semanas que ficharon a Patricio Ward, el mexicano que hasta ahora estaba haciendo IndyCar y que este fin de semana hizo una carrera, bueno, hizo el fin de semana en un equipo de Fórmula 2 y, y que vamos a ver porque lo pueden, digamos que al parecer coge un poco el sitio que ha dejado Tictum, pero lo cierto es que ahí Red Bull pues no tiene, está repescando las migajas que se dejó por el camino en estos años de Vettel, Ricardo, Carlos y tal. Fíjate eh, que creo que leía en Marca, en la valoración que le ponían a los pilotos, a la hora de comentar con Gasly, que le daban un 0 o una cosa así, que decían, bueno, Gasly consigue con el Red Bull esto, un Red Bull que debería ser para Carlos Sainz. Ostras, imagino que Red Bull ahora lo ve y dice, ostras, mejor Carlos que Gasly, evidentemente. Pero yo, en cierta manera, al final me alegro que el destino haya hecho que Carlos abandonara Red Bull Sí, yo y, también. y me da igual, McLaren, Renault o lo que sea, pero Red Bull lo sirvió para ponerlo ahí, pero en algún momento eh, tenía que salir de ahí porque el camino de Red Bull es Verstappen y todo lo que no sea Verstappen al final es un segundo plano o un tercero o un cuarto plano, lo que sea necesario para que triunfe Verstappen, ¿no? Y en ese sentido me alegro que Carlos, eh, que vale, que la única salida que tenía era McLaren, pero le está saliendo, la cosa de momento le está saliendo muy positivamente, ¿no? A Carlos, este movimiento. Y La verdad es que Red Bull ahí entre comillas, se ha tendido su propia trampa, porque claro, por una parte no tiene a nadie bueno, que esté despuntando lo suficiente como para que ofrezca una cierta garantía en Fórmula 1. Pero por otra o parte, José, o que cualquiera presione a que Albon o presione, sí, Kvyat o tal. O sea, realmente Garly, entre exactamente. comillas, está a gusto porque sabe que en otras circunstancias Garly ya estaría en su casa viendo Juego de Tronos. Mm. Pero claro, ¿quién va Sí, a luego, por sustituirlo? otra parte, cualquiera que ponga ahí Red Bull van a ser balas quemadas porque También, sí. toda la preferencia la va a llevar Verstappen. Entonces, a lo mejor tiene a una perla en la cantera que no lo sabe y lo coloca ahí y lo tiene desaprovechado y termina quemándolo a un piloto que podría llegar a ser bueno, que nunca lo sabremos. Y por otra parte, esa misma situación le provoca que si intenta fichar pilotos, nadie quiere ir porque no quieren estar a la sombra de Verstappen. Entonces es un poco la Ferrari aquella de Schumacher, que estaba claro que cualquiera que pusiesen al lado de Schumacher iba a ser un segundo plato, Mm, pero pues, desde mi punto de vista, incluso más descarado y con más preferencia hacia Verstappen y dándole cero credibilidad a cualquiera que pongan al lado. Entonces, yo qué sé, es una situación muy difícil de manejar. sí, sí. Eh, después, se nos olvidó comentar que, bueno, con la victoria final de Verstappen, es la primera victoria de Honda en la era turbo y desde los años de Baton, con la victoria en Hungría, que Honda no lograba victoria. Y bueno, y ahora ya todos los motoristas de la Fórmula 1 ya tienen victoria alguna en esta era. Pues esto al menos es dentro de lo positivo de esto es que Honda consigue una victoria, que bueno, pues bueno, que digamos que pone de relieve que se han recuperado y van por el buen camino y bien que haya un motorista que,
bueno, que tenga un nivel decente, ¿no? Porque lo de McLaren eso no era decente. Y después Sí, en... Sí, era una cosa que pensaba que con el movimiento que ha tenido esta carrera se iba a quedar ahí, que no se iba a reparar o no se iba a comentar. Y realmente yo en ningún momento hubiese apostado porque Honda ganaba una carrera este año. O sea, yo los daba completamente fuera de todas las quinielas. Tanto por la parte de Honda, que finalmente parece que ha conseguido verse ahí con Red Bull, como por la parte de McLaren, que terminó despreciando ese motor Honda y creo que acertadamente, y ahora parece que está empezando a coger el ritmo con Renault. Es un poco dos historias paralelas que, desde mi punto de vista, las dos pintaban a fracaso y al final quizás terminen las dos bien. fíjate que yo creo que acertaron ambos en separarse, ¿no? Porque ya era una relación tóxica total que iba... Hicieran lo que hicieran, era el resultado negativo, ¿no? Y creo que acertaron ambos en... McLaren y con Renault, pues sí, que después habrá que ver si Renault le permite a McLaren en cierto momento ganar o no. Y después Honda, pues irse con Red Bull, sabía nueva, eh, ya sabiendas de lo que pasó con McLaren. En ese sentido, creo que acertaron ambos. No, no hay perdedores mm, eh, de la jugada esa, ¿no? Y después también es la primera vez en la temporada que no gana un Mercedes. Es más, o sea, al final Ferrari no hay manera humana de que gane una carrera. Esto es para mirárselo Ferrari, ¿no? Que polémicas al margen, eh, Verstappen iba como una bala y Leclerc, francamente, no tenía respuesta al margen del incidente, ¿no? Y, ostras, Ferrari, tres poles, ninguna de esas tres poles materializadas en victoria, ostras, no hay manera de que gane Ferrari, ¿no? Y por otra parte, el peor resultado de Mercedes de la temporada, que tampoco es nada dramático, porque yo, bueno, en otras circunstancias cualquier equipo firmaría un tercero y un quinto, ¿no? O sea, con los ojos cerrados casi te diría. Pero lo positivo de esto, por encontrar las desgracias ajenas, encontrar un punto positivo, es que Mercedes tiene un talón de Aquiles, ¿no? Que es el calor. Claro, hay que jugar con el factor meteorológico, ¿no? Pero realmente tuvieron bastantes dificultades durante la carrera. Bottas vio pasar a Verstappen, vamos, o sea, ni intentarlo ni nada. O sea, vale, pasa, Max, porque no hay tu tía. Y Hamilton, pues entre que se salió varias veces, destrozó el alerón, bueno, destrozó, fastidió el alerón, se lo tuvieron que cambiar, no sé qué, perdió tiempo ahí. Tampoco es que tuviera un ritmo devastador como manifestó en la carrera anterior en Paul Ricard, pues un quinto y para casa, ¿no? El título sigue teniendo en el bolsillo. Esto realmente lo de Verstappen ganando en Austria no cambia nada, vamos, en la situación del campeonato. Y por otra parte, yo creo que estaría bien comentar la jugada de Ferrari con Vettel. Un Vettel que salía atrás, recuperó, vale, fantástico. Pero en un momento dado en el que Verstappen justamente adelanta a Vettel y automáticamente Ferrari decide meter a Vettel para hacer una segunda parada y meterle blandos. Yo pensaba que el objetivo básicamente de esa jugada era, entre otras cosas, hacer la vuelta rápida y bueno, ya está, ¿no? Evidentemente se iba a comer a Hamilton y ya. Pero me extraña porque al final no consigue la vuelta rápida, es un punto, y después eh, no sé si hubiera sido mejor no parar a Vettel porque tenía relativamente cerca a Bottas, o sea que al final mmm, hicieron una parada con su, yo creo, en mi pensar, una segunda parada con su correspondiente riesgo. Vettel esta vez consiguió adelantar a Hamilton sin trompear ni nada, fantástico, pero se quedó donde estaba, con posibilidades de aumentar el riesgo mayores de si no hubiera entrado para hacer esa parada, ¿no? No sé, igual si no entrara, Bottas a final de carrera los tiempos se
estaba cayendo, bueno, casi muy similar a lo que pasó en Paul Ricard. Y yo creo que Vettel hubiera tenido una oportunidad más, no sé. Es cierto que con la segunda parada se quedó de Bottas a 6 décimas también, ¿no? Pero si no hubiera parado la segunda vez, igual Vettel, estamos hablando de que igual hubiera podido atacar a Bottas, que con la segunda parada no se quedó a 6 décimas y ni lo pudo plantear. No sé cómo lo veis esto. Pues no lo tengo claro, la verdad. Ha sido una carrera en la que yo no he terminado nunca de ver clara la estrategia de prácticamente nadie. También supongo que por propia falta de atención mía, pero había momentos en los que no sabía, estaba perdido de quién iba con, o sea, quién había parado, quién no, quién iba con vuelta. No sé, realmente no puedo valorar las estrategias. Sí que pienso que la estrategia en general de Ferrari, aparte de errores en y aparte, sobre el papel era buena, pero quizás una vez metidas en simulación y metiendo los coches en tráfico, ya no tenía tanto sentido. Al final entiendo que parte de la falta de ritmo de Leclerc frente a Verstappen en la parte final de carrera se debe a estrategia, porque realmente en el inicio de carrera Ferrari llevaba un ritmo muy bueno que por algún motivo se terminó viniendo abajo. Entonces, yo qué sé, la verdad es que las estrategias en esta carrera me han cogido a mí a contrapié. Sí, porque también yo tenía impresión que McLaren se estaba equivocando con la de Sainz y al final, pues, ¿qué va? El que estaba equivocado era yo. Y McLaren hizo buena estrategia con Carlos, ¿no? Que le permitió remontar hasta esa posición que acabó logrando. Lástima, insisto, con lo del alerón porque hubiera podido incluso plantearle dificultades ya no solo a Gasly, sino también a Norris, ¿no? Que, que McLaren ahí planteó estrategia cambiada, ¿no? Con Norris, ¿no? O sea que también McLaren en ese sentido ha mejorado, en general ha mejorado el equipo en completo. Ya no solo el rendimiento, sino que las paradas en boxes son rápidas y después las estrategias, a pesar de ser diferentes, acaban consiguiendo el resultado, ¿no? Un poco a diferencia de otros equipos, que lo decía antes en la crónica Dani con lo de Vettel, que falló la radio, ostras. Eh, esa es la excusa, ¿no? La radio no ha funcionado, pero ostras, esto es una cagada importante. No tener las ruedas listas. Que no estábamos hablando de Williams, que justamente es uno de los mejores apartados que tiene Williams, las paradas en boxes. Pero, ostras, no tener los neumáticos listos es un fallo gordo, ¿eh? Y después no pasó una desgracia, no sé si os fijasteis, porque el mecánico que sale con la rueda a toda pastilla para ponerse la rueda trasera, Bottas estuvo a punto de cepillárselo. Poco más y estamos viendo aquí el salto de longitud de un mecánico con rueda provocado por Bottas, ¿no? O sea, que Bottas también se perjudicó por eso, ¿no? O sea, tuvo que esperar a Vettel porque justo pasaba por delante de él, ¿no? En esa primera parada. Y no sé si queréis comentar algo de los Renault, que no acaban de despertar y se le está poniendo la situación chunguilla, ¿eh? Porque ahora parece que los Alfa Romeo vuelven ahí a recuperar posiciones, McLaren está muy fuerte. Ostras, Renault las va a pasar canutas, ¿eh? Y eso que tiene a Ricardo de Hulkenberg, que se volvieron a encontrar en pista, por cierto. Eh, con un muy bien adelantamiento de Ricardo. Hay Renault. ¿Con qué Renault nos quedamos? ¿Con el de Mónaco, Canadá o con el de Paul Ricard barra Austria? Uf, yo creo que es complicado. Desde luego, se están quedando atrás en una carrera con sus rivales directos, sobre todo pensando en el primer rival que tienen, que es McLaren, que en teoría pues, montan los mismos motores
y yo creo que ahí ya están perdiendo bastante. Luego ya la competencia con otros equipos también, como dices, Alfa Romeo parece que está ahí repuntando, que les está dando problemas. Y lo más importante, Emma, yo creo que ya no es con quién pierdan la posición, sino que están perdiendo de ganar puntos porque se están quedando atrás. Y al final recordemos que lo importante de los puntos es la recompensa a final de temporada, que es el dinero que se da por cada uno de los puntos que consigues. Esta carrera, por ejemplo, les va a salir a pérdida. Pues no van a conseguir ningún punto, no van a rentabilizar de ninguna manera. Y desde luego, yo creo que Renault no debería estar ahí simplemente por estar. Tendría que estar por lo menos peleando con los que son, en teoría, sus rivales, ¿no? Por lo menos McLaren, que es quien monta el mismo motor. Y después, aquí el grupo, bueno, claro, no sé si fiarme de la carrera de Austria, porque por la carrera de Austria diría que en el grupo ese tan competitivo de media parrilla, si me tengo que dar si me quedo que desprender de la carrera de Austria, por ejemplo, eh, es- hay McLaren, Alfa Romeo, y después abre un mundo para el grupito de Racing Point, Renault, Toro Rosso y Haas, ¿no? O sea, Haas, apaga y vámonos. O sea, por mucho que Magnussen clasificara quinto y tal, o sea, después la carrera estaban peleando con los Williams. O sea, desastre total. De hecho, Magnussen queda penúltimo delante de Kubica y por detrás de Russell. O sea, la situación es dramática. No, lo siguiente, ¿no? Lo de Haas es apaga, es para, no sé, para de estudio, digno de estudio, ¿no? Y después Toro Rosso no acaba, bueno, pues Toro Rosso tiene la cosa esta de que sí, comparten cosas con Red Bull y al empezar la temporada es donde tienen que ganar todos los puntos que tengan oportunidad porque a partir de ahí no tienen tanto dinerito para mejorar el coche, ¿no? Y evidentemente esto se hace evidente y, y, y les va a costar conseguir puntos. Y después Racing Point, que bueno, pues de vez en cuando, el coche sin ir de todo, pero en cambio Racing Point sí que tiene programada una gran evolución para la carrera de Alemania, a ver si tiene un impacto en el rendimiento del monoplaza. Vaya, ostras, me salta así aquí. Y, y eso, vamos a ver qué pasa con esa zona media. Desde luego estamos llegando a un momento ya de la temporada en la cual nos acercamos, estamos mes de julio, en agosto tendremos el parón, los equipos tendrán 3-4 semanas sin carreras, sin ese estrés de andar moviéndose con todo lo que tienen que llevar de un circuito a otro, y veremos si algunos de los equipos que tienen que hacer algo, como es el caso de Renault, a ver si reaccionan. Pero desde luego, este año yo creo que va a haber más de uno que en las vacaciones le toque pensar en lo que están haciendo y lo que tienen que hacer para seguir ganándose su dinero y sus puntos en Fórmula 1 para poder continuar ahí. Desde luego, yo creo que es lo que más podemos destacar de lo que se ha mostrado en esta carrera. Desde luego, hay equipos que están yendo para arriba, pero otros que es que se hunden en el pozo, y se hunden mucho. Y bueno, yo creo que además tuvimos en esta carrera una situación muy cómica con uno de los que están hundidos en el pozo. Lo comentábamos, Emma, lo de la votación del piloto de la carrera, que en un principio salió Kubica. Luego la Fórmula 1 dijo que hubo ahí un problema técnico y que realmente el que salió es Verstappen, pero desde luego el que salga Kubica
con los problemas que está teniendo y con los problemas que está teniendo el equipo Williams, por ejemplo, que yo creo que no es que vaya a salir del pozo, es que va a salir de la Fórmula 1 en los próximos años o en los próximos meses. Es que la situación ya parece insostenible porque no están ni consiguiendo puntos. No creo que estén rentando de ninguna manera su estado ahí en la Fórmula 1 y algo van a sufrir de aquí a final de temporada y veremos si acaban y si acaban saliendo de la Fórmula 1, por ejemplo. Por cierto, que al margen de la troleada esta de Kubica siendo el elegido el Drive of the Day, que esto ya lo han corregido y se lo han adjudicado a Verstappen una vez que han diluido, por así decirlo, los votos destinados a Kubica. Ahora estaba A mí eso leyendo, me parece fatal, ¿eh? se lo merece Kubica Yo, sin lugar a de, dudas. de verdad, o sea, primero lo del driver of the day es una soberana Sí, tontería, sí, una totalmente. cosa que no sirve de nada. Si lo vota la gente y la gente se quiere poner de acuerdo para hacer piloto del día a Gasly, pues ya está, pues lo Pues que hay. está O sea, es que perfectamente, como si es Kubica, como si es, bueno, eso es una efectivamente, posibilidad. no, a mí esto de que vengan ahora de, no, es que Por ha problemas habido un problema técnicos. técnico, un problema técnico sabemos que es que 4chan o algún foro del estilo se ha puesto de acuerdo para trolear los resultados, vale. Pero como que vas a modificar los resultados y además para dárselo a quien tú quieras. Yo, bueno, en fin, que no va a ninguna parte, pero verá que si por el motivo que sea ha salido Cúbica, pues Cúbica, ya está. Sí, sí, Oye, darle las totalmente. alegrías al chaval. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo incluso le daría un trofeo y todo. A Kubica solo, porque tiene hasta su mérito que se pongan de acuerdo para dárselo a él, pudiendo elegir pilotos de esas, o sea, en situaciones eh, para llevarse la troleada, ¿no? El caso es que mientras estaba hablando Dani, me ha dado por pasar por la web de la Fórmula 1, estaba buscando los puntos en el campeonato y tal, ¿no? Y mira, he dado con una nota que me ha llamado de estas cosas imposibles, ¿no? Resulta que un chaval de 22 años de Utrecht, en Holanda, Bart Altenburg, resulta que el tío ha acertado absolutamente todo lo que se podía acertar del Gran Premio de Austria. El ganador, el podio, que no ha abandonado nadie, la distancia entre el primero y el segundo, que no iba a haber safety car, eh, todo, o sea, ha acertado absolutamente todo el chaval este y por ello va a viajar al Gran Premio de, de Estados Unidos para conocer a Verstappen y toda la película. O sea, había como 100 posibilidades, 100-1, una cosa así, de acertar y el chaval ha acertado absolutamente todo. O sea, y únicamente que que no ha habido ningún abandono en esta carrera y esto estaba leyendo aquí, únicamente había pasado 8 veces en toda la historia. O sea, lo del chaval esto sí que es para entrar en la historia, que haya acertado absolutamente todo el chavalín este de Utrecht, ¿no? O sea, le ha tocado el Willy Wonka este al chaval, ¿eh? Desde luego. Joder. Ese sí que es el trade of the day. Efectivamente, ¿no? Igual también lo acertó, había que verlo porque si también acertó a Kubica como... No, no, pero sí, sí, me ha llamado la atención así, porque digo, ostras, ha acertado absolutamente todo, ¿no? Porque después tenemos la experiencia de aquí en casa, en Movistar, de Lobato, de la Rosa y Cuquerella, que no aciertan ni patas. Y va a tener que venir el chaval este a darles clase, ¿eh? Desde luego que sí. Bastante curioso. Esperemos que también haya hecho alguna apuesta en alguna web por ahí para ver si saca una pasta, porque desde luego tiene mérito. Y vamos a recordar con esta carrera cómo queda el campeonato de pilotos y constructores. Tenemos a Hamilton en primera posición con 197 puntos. Segundo, Valtteri Bottas con 166. Por detrás, Max Verstappen tercero con 126. 123 tiene Sebastian Vettel, que es cuarto. Quinto, Charles Leclerc con 105. Luego sexto, Gasly con 43. Séptimo, Carlos Sainz con 30. Lando Norris octavo con 22.
noveno Kimi Räikkönen con 21, 16 tiene Daniel Ricciardo en 10ª posición, 11º Nico Hülkenberg también con 16, 12º es Kevin Magnussen con 14, 13 tiene Sergio Pérez en 13ª posición, 14º es Daniel Kvyat con 10, 15º Alexander Albon con 7, 16º el Lance Stroll con 6 puntos, 17º Romain Grosjean con 2, 18º Antonio Giovinazzi con 1 y 19º y 20º Russell y Kubica, que no han puntuado todavía. En cuanto a constructores, Mercedes en primera posición con 363 puntos, segundo es Ferrari con 228, tercero Red Bull con 169, cuarto es McLaren con 52, quinto Renault con 32, sexto Alfa Romeo con 22, séptimo Racing Point con 19, octavo Toro Rosso con 17 y 16 es noveno Haas, solo seguido por Williams con 0 puntos. Y con esto, no sé si queréis añadir alguna cosa a mayores o podemos ir ya cerrando este podcast en el que hemos hablado de la carrera de Austria y emplazar ya a los oyentes para la siguiente carrera, que será la del Gran Premio de Gran Bretaña. Una última cosa, Dani, ahora que ya nos aproximamos a las 2 horas, por un minuto más. Tiene referencia a McLaren y Williams, y es que McLaren ha comunicado que Pat Fry, ex de la propia McLaren, ex de Ferrari y tal, que ficharon en septiembre, y uno de los padres de McLaren de esta temporada, pues va a dejar la escudería y suena para Williams, para coger el relevo de Paddy Lowe. Se supone que McLaren en su día cogió a Pat Fry para, digamos que mientras no venía James Kay y tal, pues ahí hacer interino, ¿no? Un interino mientras no aparecía James Kay, Andrea Seidel, etcétera, etcétera. Y una vez que ya los ha incorporado, pues puerta para Pat Fry y venga. Pues ahora suena para Williams, entre otros. Uh-huh. Bueno, pues con este último apunte, nada más que recordaros nuestra página web, desdebox.es, y que la próxima carrera será en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2 semanas. En breve pues grabaremos la próxima semana el previo, y agradecer como siempre que hayáis estado ahí, que nos sigáis escuchando, y ahora os dejo con mis compañeros que os recordarán redes sociales y medios de contacto con nosotros. Me despido, un saludo y hasta luego. Como siempre, por mi parte, recordaros que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes. El correo para enviarnos cualquier cosa es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, yo os recuerdo que podéis acceder a nuestro grupo de Telegram a través del enlace t.me/desdeboxes. Y nada, que aquí nos escucharemos para la próxima carrera. Bien, José, bien. Bueno. Ahora ya voy buscando la bata rosa. Como Bueno. deberías hacer siempre. Sí. Pues nada, chicos, me voy a la cama, que estoy muerto. Sí, mañana es otro día. Sí. Venga. Bueno, hasta luego. Venga, chavales. Venga, chao. Chao.